Esto es el centro de pruebas de una empresa que ha desarrollado un automóvil eléctrico 100% mexicano. No puede hacer nada bien, sin opacidad, nada honestamente y tranquilamente el gobierno mexicano. El que hizo esta investigación, por cierto, me dijo que si quería yo que lo invitara, pero estamos preparando otras cosas para que venga él, porque esto lo quería yo hacer pues bastante rápido. Jorge García Orozco es el investigador de esto y le doy todo el crédito del mundo. El gobierno entregó un contrato para el diseño de un automóvil eléctrico a una empresa llamada Roquetel por 5 millones de pesotes. Una empresa de telefonía. Sí, Roquetel es una empresa de telefonía. Y dijo que tenía su sede en una casita en Mérida, en Yucatán, que creo que es esta la casita. Sí. Esto es el centro de pruebas de una empresa que ha desarrollado un automóvil eléctrico 100% mexicano con el nombre de Olinia, una especie de distorsión bastante repugnante de Olin, que significa movimiento. Hay una pintora mexicana famosa llamada Nahui Olin, precisamente Olin. Pero bueno, Olinia, no sé cuál sea la lógica de eso, es el automóvil diseñado en este centro de pruebas de alta tecnología que está en Mérida. Ese contrato se dio el 14 de abril de 2025 con un número de oficio bien determinado para el diseño y fabricación del coche. La empresa Roquetel, si existe obviamente, es una empresa que se dedica a reventa de telefonía celular. Su socio mayoritario, Adrián Aguirre, vive en Park City, Utah, donde tiene además una empresa que hace elevadores para esquiar. Entonces, sillas que se usan para subir a la cuesta que luego bajas esquiando, ¿no? Y el domicilio de Roquetel será este, ¿no? Calle 23, número 198, interior 4, Colonia San Miguel, municipio Mérida, estado de Yucatán. Bueno, este investigador, Jorge, le pidió a la Secretaría de Ciencias, Humanidades y lo que se les ocurra, información sobre los montos gastados, sobre las pruebas de seguridad del vehículo, especificaciones, tiempos de producción, etcétera, etcétera. Le dijeron que no, y no te lo podemos entregar porque si no dañaría la ventaja competitiva. Aparentemente Olinia quiere competir con el Tesla. Este es el cochecito. Este es el cochecito. Aquí tienen a la presidenta de México conduciendo el cochecino. Aquí la tienen feliz de la vida bajándose de el cochecino. Les invito a que sean muy cuidadosos viendo el tamaño de las ruedas. Es como un carrito de golf pero con puertas, ¿no? El frente, los faros, muy importantes los faros, el diseño general del automóvil, porque resulta que no está diseñado y producido y creado 100% en ese centro súper tecnológico de Yucatán, sino que básicamente pues, se lo fueron a comprar a una empresa china, Dayang, y a la empresa china Henrei, para que ellas diseñaran el vehículo según las especificaciones de un coche eléctrico familiar que ya existía por lo menos en 2024. Este es el coche eléctrico de garaje, de viaje familiar, vehículo eléctrico de garaje, se vendía nuevo en 2024 en 145.234 pesos con 90 centavos. Nunca he entendido esto de los centavos. ¿Por qué? Cuando es una cosa de mucho dinero, ¿por qué pones los centavos? Ya ni en los restaurantes, ¿no? 254 euros con 2 céntimos. 254 euros y ya, ¿no? Bueno. Total, que hay registros que muestran que el doctor Julio César Solano Vargas, integrante del proyecto Línea, viajó de Querétaro a China entre el 27 y el 31 de diciembre de 2025 para fungir como intermediario técnico de ingeniería entre las compañías Dayang y Henrei para determinar el diseño de los componentes finales del sistema del auto mexicano. Otros participantes de Línea viajaron a China durante el último trimestre del año pasado, pero los registros de sus pagos todavía no aparecen en ningún lado. Es el señor Adrián Aguirre Palme, el dueño de Roquetel.
esta empresa que tiene ese centro de operaciones y de contratación, de desarrollo tecnológico tan impresionante en Yucatán, ¿no? Creo que es uno de los más grandes laboratorios industriales de México, si no es que de América Latina. Entonces, bueno, se compró material eléctrico electrónico y se hizo un automóvil marca Dayang, compañía que primero hizo, por supuesto, carritos de golf y luego hizo estos carritos para reparto de cosas pequeñas que se venden en China. Nos dice, sin embargo, la señora presidenta de México, que aquí la tenemos presumiendo su su coche mexichino, que en 2027 ya se habrán producido 20,000 unidades de esto, que en las calles de México seguramente tendrá una gran función, sobre todo de seguridad, una cosa muy segura, nadie se los va a robar. Es un Tesla, pero mexicano, ¿no? Más o menos. En la conferencia de prensa dijeron que todo el diseño se basó en consultas a mexicanos y mexicanas. Un producto diseñado para México. Y bueno, sí, se recurrió a compañías asiáticas, pero está pensado en México. Pues está pensado en México, pero es idéntico. Es que es idéntico. Proyecto de México para el mundo, eso siempre lo hacemos, ¿no? Ya estamos listos para abrir las puertas de nuestro talento y tecnología, que es la tecnología china. Así que se supone que el año que sigue ya se hará 20,000 unidades, nadie sabe dónde las van a producir, nadie sabe dónde está la fábrica que las va a producir, nadie sabe quién le va a pagar las patentes a Dayang, pero ahí lo tienen ustedes. No puede hacer nada bien, nada sin opacidad, nada honestamente y tranquilamente el gobierno mexicano. Siempre tiene que haber el contrato extraño, el señor que no tenía nada que ver con la industria a la que se le dio el contrato, el fingimiento, la simulación, la opacidad, el engaño, la mentira y la simulación y el postureo realizados en un escenario con la presidenta ante lo que ven como su borregada. Qué vergüenza, de verdad. Qué enorme y triste vergüenza.